Las cartas que nunca envió. ¿Puede una mujer construir toda su vida sobre una mentira dicha por amor y aún así merecer ser amada a cambio? La archivera llegó a Viena en el otoño de 1961, 2 semanas después de que se levantó el muro en Berlín y 3 días antes de encontrar la primera carta. Había llegado al Archivo Estatal de Austria con una beca de 6 meses, encargada de catalogar una colección de correspondencia personal no reclamada incautada a familias judías durante la guerra, cartas que no habían llegado a ningún destino, vistas por nadie durante casi 2 décadas. Era precisa, callada y deliberada en todo lo que hacía, y prefería la compañía del papel a la de las personas. No era timidez. Era una coraza. Había crecido en una pequeña ciudad de Bohemia, hija de un relojero, y había aprendido desde temprano que los sentimientos, como los relojes, funcionaban mejor cuando nadie manipulaba el mecanismo. El historiador llegó al mismo archivo un martes por la mañana, oliendo a tabaco y llevando un maletín cerrado con una correa de cuero porque el broche se había roto y no se había molestado en arreglarlo. Era austriaco de nacimiento, profesor en la Universidad de Graz especializado en personas desplazadas y migración en tiempos de guerra, y era profundamente, incómodamente encantador de la manera en que lo son los hombres cuando no saben que lo están siendo. Dejó su maletín roto sobre la mesa frente a ella y dijo, sin preámbulos, que estaba sentada en su silla de siempre. Ella se movió. No porque él lo hubiera pedido, sino porque estaba demasiado sorprendida para discutir. Trabajaron en la misma sala durante una semana antes de intercambiar algo más que frases corteses y profesionales. El archivo imponía silencio, y ambos, a su manera, lo agradecían. Pero el papel crea conversación. Ella encontró una carta en la colección de una mujer en Praga dirigida a un hombre en Budapest, fechada en 1939, que describía un mercado de invierno y un par de guantes comprados para alguien que nunca los recibiría. La dejó en su lado de la mesa con una nota en su letra precisa, esto pertenece a tu sección. Y él la devolvió con una nota en su letra suelta y desordenada, creo que no pertenece a ninguna sección, creo que simplemente es triste. Después de eso, hablaron. La dificultad no era que hablaran, la dificultad era de que hablaban y que tan rápido pasó de las cartas a ellos mismos, de la historia al tiempo presente, de lo profesional a lo personal, de la manera en que la intimidad avanza cuando dos personas están al mismo tiempo solas, son brillantes y están atrapadas en la misma habitación fría durante 8 horas al día. Para noviembre, ella comía con él. A finales de noviembre, se reía de cosas que él decía antes de que terminara de decirlas. Para diciembre, estaba enamorada de él, lo cual reconoció con la misma certeza tranquila y clínica que aplicaba a todo, y que la aterrorizaba por completo. Estaba comprometida con un hombre en Praga, no de la manera vaga y en ruinas de un acuerdo sobreentendido. Estaba formal, específica y recientemente comprometida con un ingeniero estructural al que conocía desde hacía 4 años, un hombre bueno y estable que le había propuesto matrimonio en septiembre, 2 semanas antes de que ella se fuera a Viena, y a quien le dijo que sí porque creía, en ese momento, que la bondad y la estabilidad eran lo que quería. Su anillo estaba en el bolsillo de su abrigo. Se lo había quitado al llegar, diciéndose a sí misma que era para protegerlo, diciéndose a sí misma que no significaba nada. Era la mentira central de los siguientes 3 meses. No le contó al historiador sobre el compromiso. Se dijo a sí misma que no había nada que contar. Eran colegas. Eran amigos. Aún no estaba haciendo nada malo. Estos eran los argumentos que se hacía por la noche en su cuarto rentado, acostada sin poder dormir, escuchando los tranvías en la Ringstrasse. Pero ella sabía, en ese lugar honesto debajo de los argumentos, que el silencio es su propia forma de mentira, y que estaba construyendo algo con el historiador que no podría sobrevivir cuando la verdad saliera después, en forma de sorpresa. Él se enamoró de ella más lentamente, es decir, no lo reconoció hasta que ya lo había ocupado por completo. Primero notó que trabajaba mejor cuando ella estaba en la sala, luego, que trabajaba peor cuando no estaba. Después, que había empezado a llegar más temprano cada mañana, no porque el archivo abriera antes, sino porque ella llegaba temprano, y los 40 minutos antes de que llegaran los otros investigadores, cuando solo estaban ellos dos, la pálida luz del invierno vienés y un termo de café que ella llevaba desde su departamento, se habían convertido en la parte del día con la que medía todo lo demás. Le dijo, en una tarde fría de enero, que pensaba que deberían cenar, no como colegas,
Lo dijo mirando la mesa y luego levantó la vista, y su expresión era tan cuidadosa y tan esperanzada que ella sintió la mentira que llevaba como un peso físico, presionando contra su esternón. Ella dijo que sí. Cenaron en un pequeño restaurante cerca del Nasmark donde las mesas tenían manteles rojos y el dueño lo conocía por su nombre. Hablaron durante 3 horas. Él la acompañó a casa a través de la nieve y se detuvo en la puerta de su edificio y le dijo, con el tono más formal y serio, que no era el tipo de hombre que hacía esto a la ligera. Ella no supo qué hacer con esa información. Quería llorar. Sonrió en su lugar. Lo besó. Y luego subió a su departamento, se sentó en el borde de su cama todavía con el abrigo puesto, y entendió que no podía continuar. Esa noche escribió 2 cartas. La primera fue para el ingeniero en Praga, y fue la carta más honesta que había escrito en su vida, y fue devastador escribirla. Le dijo que lo sentía. Le dijo que había hecho una promesa que no podía cumplir, y que lo había sabido durante más tiempo del que había admitido ante sí misma, y que él merecía más que una mujer que tenía que convencerse a sí misma de amarlo. Le dijo que el anillo estaba en el bolsillo de su abrigo, que había estado ahí desde septiembre. No le habló del historiador. La segunda carta no la envió. La segunda carta era para el historiador, y la escribió porque no podía decir en voz alta lo que contenía. Le habló del compromiso. Le dijo que lo había ocultado. Le dijo que ese ocultamiento había sido una forma de cobardía de la que se avergonzaba, y que él debía conocer toda la verdad antes de que nada avanzara más, y que entendería si ese conocimiento cambiaba la forma en que la veía. La leyó 2 veces, la selló y la guardó en el cajón junto a su cama. Por la mañana, fue al archivo. Planeaba decírselo, planeaba simplemente decirlo, con claridad, sin la carta, que ya había cumplido su propósito al ayudarla a ordenar sus pensamientos. Pero cuando llegó, él no estaba en su mesa de siempre. En su lugar había una colega suya de la universidad, una mujer con un abrigo de lana que dijo que al historiador le habían pedido que regresara a Graz con urgencia. Un asunto relacionado con su puesto académico. Se había ido esa misma mañana. Había dejado una nota. La nota decía, siento irme sin avisar. Espero que sepas lo que han significado para mí los últimos meses. Te escribiré. No escribió. Ella esperó 6 semanas. Se dijo que se había ocupado, que la vida académica realmente absorbía, que había 100 explicaciones normales para el silencio. Catalogó correspondencia. Observó las palabras de otras personas, escritas y nunca recibidas, y pensó en la carta en su cajón. En marzo, con 2 semanas restantes de su beca, le pidió a una colega de él en la universidad una dirección de reenvío. La colega la miró con una expresión que ella no entendió de inmediato. Él no había regresado a Graz por un asunto académico. Había regresado porque su esposa estaba enferma. Su esposa, de quien no había hablado, de cuya existencia la archivista no sabía, porque él se había quitado el anillo en septiembre, 2 semanas antes de que ella llegara, y no se lo había vuelto a poner. Se sentó en una cafetería durante 4 horas después de enterarse de esto y no pidió nada. Entendió, con una claridad casi física, que había sido ella para él y que había sido él para ella. 2 personas que habían entrado al mismo archivo cargando el mismo peso oculto y que habían encontrado el uno en el otro no una solución, sino un espejo. Ese reconocimiento no la enojó. La hizo sentir duelo. Por las cartas del archivo que nunca llegaron, por las personas que casi habían sido, por los 3 meses que ahora tenían que volver a ordenarse, recatalogarse, colocarse en otro archivo. Regresó a Praga en abril. No le escribió. No tenía nada que decirle que él no supiera ya. Pasaron 4 años. Tomó un puesto en el Museo Nacional. Construyó una vida tranquila y concreta, llena de documentos de otras personas, de la historia de otros. No era infeliz. Era cuidadosa. En la primavera de 1965, recibió una carta. La letra era suelta y desordenada y lo supo antes de voltear el sobre. Su esposa había muerto el otoño anterior, después de una larga enfermedad. Había pasado ese tiempo, escribió, tratando de decidir si tenía derecho a contactarla. Había concluido que no lo tenía, pero que lo haría de todos modos, y que ella debía sentirse completamente libre de tirar la carta. Le dijo que había sabido, cuando dejó Viena, que ella estaba ocultando algo, porque él estaba ocultando lo mismo, y que esa había sido la deshonestidad fundamental de esos meses, y que lo sentía. Le dijo que había pensado en el archivo todos los días durante 4 años.
Le dijo que los 40 minutos de la mañana, antes de que llegaran los otros investigadores, habían sido los 40 minutos más felices de su vida adulta, y que sabía cómo sonaba eso, y que aún así era verdad. Le dijo que no estaba pidiendo nada. Le dijo que solo quería que ella supiera que no había desaparecido porque ella no importara. Iba a ir a Praga en junio, para una conferencia. Si ella quería tomar café, estaría en la biblioteca municipal el día 14 a las 10 de la mañana. Si ella no iba, lo entendería y no volvería a escribir. Leyó la carta 2 veces. La puso en el cajón junto a la carta que nunca había enviado. La noche del 13, sacó ambas cartas. Leyó la de él otra vez. Luego leyó la suya, la de 1962, la del compromiso, el anillo y la cobardía de la que se avergonzaba. Las dobló juntas. A las 10 de la mañana del 14 de junio, entró en la sala de lectura de la Biblioteca Municipal de Praga y lo vio de pie junto a la ventana con un abrigo ligeramente demasiado grande para él, sosteniendo un portafolio todavía cerrado con una correa de cuero porque el broche nunca había sido reparado. Puso ambas cartas sobre la mesa frente a él y se sentó. Él las leyó. Leyó primero la de ella, despacio, y su rostro pasó por varias expresiones que ella no sabía nombrar. Luego leyó la suya, que leyó más rápido, con lo que a ella le pareció reconocimiento. Cuando terminó, dejó las cartas sobre la mesa y la miró durante un largo rato. Luego dijo, muy en voz baja, que habían sido unos idiotas. Ella dijo que estaba de acuerdo. Él dijo que había arreglado el broche de su portafolio 2 veces y que seguía rompiéndose, y que había empezado a pensar que eso era algo propio del portafolio que simplemente tenía que aceptar. Ella dijo que podía revisarlo, si quería. Su padre había sido relojero. Era bastante buena con mecanismos pequeños. Él deslizó el portafolio sobre la mesa. Ella arregló el broche en 4 minutos con una horquilla y la uña del pulgar, trabajando con la misma precisión silenciosa y deliberada que aplicaba a todo, mientras él la observaba con una expresión nada complicada. Salieron juntos de la biblioteca, caminaron junto al río. En algún momento, su mano encontró la de ella, y ninguno de los dos lo mencionó, porque ya no había nada que ocultar, y porque algunas cosas, cuando llegan con la forma correcta, no necesitan explicación. Ya no eran jóvenes. Ambos habían cometido errores serios. Ambos habían dicho mentiras por miedo y habían guardado silencios que les costaron años. Pero las cartas finalmente habían llegado, y ambos sabían que ese tipo de certeza no necesitaba ponerse a prueba. Él se quedó en Praga durante 3 semanas. Se mudó allí la primavera siguiente, a un puesto en la Universidad Carolina, y se casaron en una ceremonia pequeña en otoño, en la sala de audiencias del mismo edificio municipal donde ella trabajaba. La archivista llevaba un vestido del color de la luz de invierno. El historiador finalmente había reemplazado la correa de su portafolio. Ella guardó ambas cartas en una caja de madera sobre su escritorio por el resto de su vida, la que había escrito y nunca envió, y la que había recibido y respondió simplemente atravesando una puerta. Las catalogó, como catalogaba todo, con una etiqueta en su caligrafía precisa. La etiqueta decía, correspondencia, entregada tarde, archivado bajo, prueba. ¿Le gustó la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le llegó? Y si tiene ideas para nuevas historias, compártalas, su sugerencia podría ser el próximo video. Deje un like si este mensaje le dejó algo. Suscríbase para no perderse lo que viene. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede revisar los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos apoya sin costo adicional. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.